El Papa organizó una cumbre sobre derechos humanos y trata de personas con expertos de todo el mundo, donde el abogado colombiano Gabriel Bustamante Peña tuvo la oportunidad de exponer la situación de los afectados por la guerra en nuestro país. Vamos a escuchar ahora a Gabriel Bustamante Peña, abogado de la Universidad del Cauca, magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, Colombia. Un agradecimiento muy especial al Papa Francisco por haber hecho posible esta cumbre tan importante. Y además contarles que como colombiano no puedo ocultar mi felicidad porque en el pequeñito espacio que tuve para hablar con él, me manifestó el compromiso que tiene por acompañar el proceso de paz en Colombia, además de extender una bendición a todos los que trabajamos por las víctimas en el país. Y obviamente un saludo a Rosy Orozco y María Teresa Paredes de Unidos contra la Trata, con quienes he tenido la oportunidad de trabajar en México en campañas educativas y de prevención. Se tienen hasta el momento más de 8 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia. Tenemos 7 millones de desplazados internos, sin contar aún porque empezamos apenas la política para atender las víctimas en el exterior, pero solamente desplazados internos tenemos 7 millones de personas. Más de 50.000 desaparecidos. Tuvimos un encuentro en la ciudad de Medellín hace algunos días trabajando políticas públicas con ellos. 15.000 víctimas que han declarado violencia sexual, que ONG de Derechos Humanos hablan de más de 150.000. Y obviamente territorios enteros condenados a la miseria y al abandono por causa directa de este conflicto armado. La trata de personas en medio de este conflicto alcanza niveles de violación a los derechos humanos mucho mayores que en situaciones de ausencia de guerra, y los casos son tan aberrantes que es difícil de marcar si estamos hablando de trata de seres humanos contra seres humanos, o si aquí estamos hablando de bestias sin control, sin límites y un grado de descomposición absoluto. Los llamados falsos positivos, donde miles de jóvenes humildes fueron engañados con promesas de trabajo, sacados de sus casas, llevados lejos de su hogar, vendidos a militares y por estos asesinados y torturados para cobrar recompensas, lograr ascensos y permisos, pues son muestra de la brutalidad en la que ha llegado la guerra y cómo estos casos de trata se combinan brutalmente en nuestro país. Recientemente, antes de viajar, salió a la luz pública el caso del colegio Nuestra Señora del Rosario, en un corregimiento de un municipio llamado Charalá, en Santander, donde por cerca de 3 años los paramilitares abusaron sexualmente de niñas entre los 10 y los 14 años, que eran escogidas en reinados organizados por los mismos jefes paramilitares en compañía de la rectora del colegio y de donde escogían a sus víctimas y las utilizaban como damas de compañía. Los niños a su vez también eran obligados a participar en crímenes en el marco del conflicto armado. Casos como estos hoy hacen parte del paisaje de la guerra y no se les mira desde la óptica de la trata, como debería ser. Como les decía, el problema de la trata se mezcla y se complejiza con el conflicto armado, al punto que fueron muy conocidos los procesos de los paramilitares en los cuales volvieron a las mujeres de los territorios botines de guerra. Y en este momento abordar el proceso de paz, la desmovilización, las políticas de colaboración en la justicia, es de lo que estamos haciendo en el proceso de paz desde una perspectiva de la trata, va a ayudarnos mucho a combatir este flagelo, además por la complejidad que genera en el marco de que muchos guerrilleros fueron reclutados cuando eran niños, o sea, fueron víctimas de trata, y ahora son victimarios que tenemos que desmovilizar. Entonces, la complejidad del problema, lo inmenso de esto, es de dimensiones inimaginables. Ha sido bastante complejo, falta mucho todavía capacitación, hay muchas víctimas de trata que no saben ni siquiera que son víctimas de trata, hay funcionarios públicos que todavía, y que son claves para esta lucha, que todavía por la falta de capacitación, dado que nosotros tenemos el foco metido en el conflicto armado, pues no ha sido posible avanzar significativamente en este aspecto. Y por último, pues Colombia, según el Banco Mundial, es el segundo país más desigual de América Latina, después de Honduras, situación que también está íntimamente ligada a la guerra.
Solamente en concentración de tierra tenemos que el 77,6% de la tierra está en manos de solo el 13% de la población. Y se habla que el 60% de la tierra productiva está en manos del 1% de la población. Y esto ha sido a causa del conflicto. Quienes se han apoderado de la tierra en Colombia lo hicieron aprovechándose del conflicto armado. No gratis, en los últimos años nomás tenemos el conteo de las 6 millones de hectáreas que se robaron a los campesinos colombianos, y obviamente eso hizo como consecuencia que se aprobara una ley de víctimas y de restitución de tierras, que junto al proceso de paz, el fondo del asunto es la restitución y la reparación de estas víctimas, pero lo que ha causado una oposición interna política, social y armada. Tenemos inclusive un ejército antirrestitución que se opone a la restitución de tierra a los campesinos. Voy a terminar haciendo un pequeño análisis en el marco del Laudato Si del Papa Francisco. Nos dice el Papa, esta cultura del descarte que nosotros en Colombia llamamos lastimosamente desechable, junto a la mercantilización del mundo, incluido el ser humano, hacen que poco o nada nos importe la vida, y por eso socavamos el planeta a punta de ponerlo en riesgo, y de la misma forma desechamos vidas humanas en nombre de la estabilidad económica, o permitimos que se den formas de explotación de seres humanos tan degradantes como la trata de personas. Crímenes frenéticos contra el planeta y contra el ser humano que se conectan en comportamientos compulsivos guiados por el ánimo insaciable de lucro y el individualismo propio de la época. De entrada deberíamos comprender que la mercantilización de personas es un acto inaceptable desde todo punto de vista. Tenemos que ser radicales en rechazar que la vida humana sea dispuesta como un bien de consumo, como una mercancía más puesta ante el fin y el lucro económico. El imperativo kantiano de que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca un medio cae preso de las leyes de mercado aplicadas a la vida humana. Termino simplemente diciendo que agradezco al Papa Francisco esta oportunidad de este encuentro, agradezco su compromiso por la paz, y tenga por seguro, Monseñor Marcelo Sánchez Orondo, que las valiosas reflexiones del Laudato Si necesariamente las tenemos que tener en cuenta en este momento histórico que vive Colombia con el proceso de paz actual, ya que nos da luces para avanzar en eso que nos enseñó Pablo VI, de que la justicia social es el verdadero nombre de la paz. Muchas gracias.